Colet, soy especialista en medicina interna. Estuve en el diplomado de toxicología clínica que coordinó la doctora Yol Ángel. Y bueno, me alegra estar con ustedes para tratar este tema que, si bien es conocido, es poco frecuente la identificación del mismo. Hay momentos en el año donde vemos casos y momentos donde verdaderamente no se escucha ninguno. ¿Qué sería esta identidad clínica conocida como los body packers? Nuestra presentación el día de hoy se conoce como Body Packer versus Body Stuffer, que es lo que debemos saber. Y bueno, quisiera iniciar primero teniendo como una abreboca respecto a que siempre el transporte de drogas, bien sea en venta, los carteles de manera intracorpórea, siempre ha sido un problema de salud prevalente. E inclusive la Oficina Nacional de los Estados Unidos, más que todo hacia las drogas y el crimen en el año 2016, ya tenía una estadística significativa donde teníamos 276 millones de consumidores de estupefacientes para la época, teniendo por lo menos por cifras del 2005 que España encabezaba el ranking tanto de consumo europeo de droga incautada, siendo inclusive hasta 50 toneladas para dicho año. En países de nuestra región suramericana, más que todo Colombia, Bolivia, Perú, entre otros, se favorecen de rutas de narcotráfico, como sería la ruta a partir del país que es vecino, que será Chile, para poder llevar a cabo estas gestiones. Y recordando que esta práctica, es decir, el body packing, cada vez es más frecuente su identificación gracias a la intensificación de todos los organismos regulares, tanto en aeropuertos, en aduanas, en las regiones limítrofes, para poder evitar precisamente el paso de esta droga a través de este mecanismo. Si bien hay ausencia de estudios epidemiológicos a gran escala, porque por lo menos tenemos que para el año entre el 93 y el 2005 en aeropuertos de Nueva York nada más se lograron catalogar 1.250 casos. Eso nos da aproximadamente unos 12 casos por año, más o menos en esa década. Lo que quiere decir que seguimos todavía con una identificación muy pequeña de estos casos, donde hay países que cuentan con 60 casos reportados anualmente, y bueno, por lo menos Estados Unidos inclusive con cifras mucho más bajas. Y evidentemente recordar que en caso de no identificarse el sujeto a tiempo o que esté presente complicaciones, estas pueden ser potencialmente mortales. Por eso es importante la identificación tanto de los signos como de los síntomas de estos individuos que transportan las drogas intracorpóreas. ¿Por qué se toca este tema en una reunión académica de toxicología? Considero que, bueno, consideramos en aquel momento que elaboramos este trabajo que, si bien estamos tratando con drogas y eso evidentemente es un tóxico, esta entidad se favorece de un trabajo multidepartamental. Requiere de farmacólogos, de farmacéuticos, perdón, de patólogos, de aquel médico clínico, de departamentos de medicina legal, de departamentos epidemiológicos, entre otros, para que en conjunto con todas estas ramas que asisten y se engloban en la toxicología, podamos tratar este tema tan importante como son los body packers. Como antecedentes tenemos que el primer caso de body packer se logró identificar en el año 73 en el país de Canadá, específicamente en la ciudad de Toronto, donde a esta entidad clínica se logró identificar a través de un individuo que presentó un síntoma caracterizado por obstrucción intestinal. En aquella época, la obstrucción intestinal, dependiendo de los hallazgos al examen clínico, se resolvía a través de eh, resolución quirúrgica. Al momento de resolver el mismo, evidenciaron que el paciente contaba con dediles en su tracto gastrointestinal, y a partir de aquí, una vez que examinaron y determinaron que lo que transportaba el paciente en su interior era droga, empezó a catalogarse esto como body packing syndrome. Pero ¿qué verdaderamente es esto? Esto no es más que aquella persona o que el transportador de sustancias ilícitas en su tracto digestivo tras la ingesta de estas perfectamente embaladas a modo de pequeños paquetes. No se ha de confundir con el término ni body stuffer ni body pusher, porque el body stuffer es aquel que no está transportando las drogas deliberadamente, sino que ante la presunción o la ansiedad de ser descubierto, bien sea porque cuenta con la droga para consumo propio o porque cuenta con la droga en aquel momento, ante esta ansiedad o ante esta premura para evitar ser descubierto, ingiere la sustancia, cosa que evidentemente es mucho más perjudicial, porque estos body packers cuentan con envoltorios, bien sean de látex, de estructuras de goma, dedos de guantes, celofán, entre otras sustancias que envuelven la droga, mientras que el stuffer lo hace apresuradamente, sin un envoltorio acorde, por ende tiene mayor riesgo de intoxicación y de complicaciones clínicas. El body pusher sencillamente es aquel que, bien sea para resguardar la droga que contiene, que transporta, etcétera, lo hace a través de la introducción, bien sea por cavidad rectal o por cavidad vaginal. ¿Cuáles son las drogas más frecuentemente transportadas a través de esta alternativa o esta estrategia? La cocaína, la heroína, el hachís, que fue principalmente la droga que se descubrió en el año 73 en aquel paciente de Canadá, y las anfetaminas. Pero la más frecuente suele ser la cocaína. ¿Cuál es el perfil específico de aquel individuo conocido como body packer?
suele ser aquel paciente que no necesariamente cumple con estas características, pero predominantemente es un paciente masculino de entre 20 a 40 años de edad, que usualmente proviene de regiones de Sudamérica o de África, teniendo en cuenta que las más favorecidas a nivel de Sudamérica suelen ser Colombia, México, entre otras, donde sus destinos suelen ser países de Europa, Canadá o Estados Unidos. Estos individuos son incautados por organismos de la ley, usualmente a nivel de aeropuertos, o como ya mencionamos, aduanas, áreas limítrofes, donde una vez evidenciado el perfil y categorizado al paciente, son trasladados a un área de urgencias precisamente para controlar los síntomas, los signos o esperar la salida espontánea de estos dediles que ya consumieron. Estos individuos usualmente cuentan con medicación anticolinérgica, como podría ser el sulfato de atropina, el bromuro de butyl escopolamina o inclusive la loperamida, para poder disminuir el tránsito gastrointestinal a manera tal de que puedan llegar a su destino sin perder ningún empaque ni el temor a ser descubiertos. Usualmente estos individuos duran entre 5 a 7 días para poder llegar al destino donde están esperando estos encargos, motivo por el cual han de requerir el uso de estas sustancias para poder retrasar el tránsito intestinal. Al momento en el que llegan a su destino, sencillamente utilizan o se valen de laxantes o de enemas evacuatorios para poder eliminar de su tracto gastrointestinal estos dediles que quedan transportando y así poder cumplir con su propósito. Dentro de esto podemos establecer que se ha catalogado que, que estos individuos cuentan con un transporte de entre 20, 50, inclusive hasta 100 paquetes en su organismo, donde hay un aproximado entre 8 a 10 miligramos de la droga por paquete, teniendo como un promedio entre un transporte de 750 miligramos a 1,3 kg aproximadamente intracorpóreamente, siendo la cocaína, como mencioné, el más frecuente y estableciéndose que la que transportan suele tener un grado de pureza entre el 75 y 99%, tanto porque es la que más logran vender como porque es la que menos complicaciones les pudiese generar a nivel de salud general, en vista de que mientras mayor pureza, menores complicaciones mortales puede tener ante la ruptura de alguno de estos dediles o la absorción transmembrana de los mismos a su tracto gastrointestinal. Macarrón y colaboradores lograron establecer 4 tipos de clasificación respecto a la manera en la que estos individuos empaquetan las sustancias. Inicialmente, muchísimos años atrás, alrededor de esa década de los 70, el tipo más frecuente era el tipo 1, donde teníamos un polvo de cocaína muy fino, con un envoltorio a base de preservativos, dedos de guante, de repente globos, que al momento de la evaluación se encontraba con un anuado muy abultado. Y a nivel radiológico, se evidenciaban, como se sigue viendo, unas estructuras redondeadas, radiopacas, de repente en aquel momento irregulares, pero que contaban con alto riesgo de rotura o de fuga de la sustancia, motivo por el cual muchas veces se veía al paciente llegando al área de urgencias con complicaciones inherentes al tipo de sustancia que transportaba. Ya más adelante, ante la premura y la necesidad de estos organismos de poder llevar a cabo estas estrategias desde un punto de vista mucho más seguro, empezaron a elaborar envolturas un poco más sofisticadas, donde ya tenemos multicapas tubulares de látex, inclusive tenemos capas de látex y parafina o fibra de vidrio, con lo cual el riesgo de rotura era mucho menor, obteníamos una resistencia mayor, la superficie siempre era lisa y en algunos casos, como en aquellos como los tipo 3, logramos tener inclusive disminución o invisibilidad ante las evaluaciones radiológicas. Sin embargo, mayormente el subtipo más frecuente es el tipo 2. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante porque el tipo de envoltura que tiene el paciente es lo que va a generar la posibilidad de la rotura del mismo. Por ende, es lo que estamos evidenciando actualmente. En vista de que estamos con envoltorios mucho más sofisticados, vemos mucho menos frecuente esta patología o este síndrome en las áreas de urgencias. Pero bien, ¿qué es este síndrome como tal? Porque ya hablamos de quién es el body packer, pero ¿cuál es la repercusión clínica de esto? Actualmente, el síndrome de body packing afecta entre el 1 al 9% de todos estos individuos que transportan las drogas de forma intracorpórea, contando con una mortalidad inferior al 1% precisamente por estas nuevas estrategias que hemos venido conversando, cuyas complicaciones siempre van a estar en dependencia de la cantidad de droga que cuenten en su organismo, el tipo de la misma, la integridad del empaquetado, el tiempo de permanencia en su organismo y la localización de los paquetes de la droga. No es lo mismo el paciente que ya ha cursado una cantidad de días y la mayor parte de la droga se encuentra en el último tercio del tracto gastrointestinal que aquel que se encuentra cercano a las áreas de flexuras, bien sea ileocólica, ileocecal, entre otras, que permitirían que se fomente un cuadro de obstrucción intestinal con mayor frecuencia. Tenemos 3 tipos de presentaciones clínicas en estos individuos. Tenemos el asintomático, aquel que se presenta con la modalidad de oclusión intestinal, y aquel que se me presenta como un intoxicado.
El asintomático suele ser el de mayor prevalencia. Entre un 80 y 88% de los individuos se manejan o se encuentran en el área de emergencias asintomáticos. El objetivo con este tipo de pacientes es la evacuación total de paquetes. Algo importante es que el individuo que trabaja como body packer siempre tiene en su mente la cantidad exacta de ediles que ingirió. Por ende, en el momento en el que se hospitaliza este paciente, siempre se ha de recordar esa cantidad al momento de realizar la anamnesis adecuada, porque en caso de que logre evacuar los paquetes, debe de coincidir esa cantidad con la que describe el individuo. El tratamiento antes del 83, es decir, desde la década de los 70, que fue el primer caso identificado hasta este momento, siempre había sido la laparotomía exploradora de emergencia. Sin embargo, ya a partir del 83, el paciente asintomático pasa a tener entonces un tratamiento conservador y la tasa de éxito para ese momento se evidenció que era entre el 80 al 100%. El periodo de expulsión siempre suele rondar, entre el primer día de hospitalización y el sexto día. Por ende, las hospitalizaciones siempre suelen rondar aproximadamente de una semana. Y todos estos pacientes, en caso de presentar algún tipo de síntoma, que suele ser el 8% de los mismos, usualmente o se autolimitan espontáneamente o suelen requerir únicamente tratamiento sintomático para revertir o para limitar los mismos. En cuanto a la dieta, suele ser controversial. Hay estudios que avalan una dieta líquida, hay estudios que avalan por una dieta sólida, rica en fibra, o incluso algunos avalan una dieta absoluta hasta que se haya expulsado todo el contenido de este individuo. Sin embargo, algo que sí se mantiene en vigencia es el hecho de que se utilizan sustancias como laxantes aceitosos, lactulosa, citrato de magnesio, carbón activado, precisamente para de repente disminuir la absorción de esos componentes a nivel gastrointestinal, pero el de mayor utilidad y el que más frecuentemente se utiliza es el polietilenglicol. No solamente porque se ha visto la seguridad del mismo, sino porque en vista que cuenta con un alto pH, en caso dado de que se liberen los paquetes, y como hemos conversado, el más frecuente suele ser la cocaína, este alto pH del polietilenglicol fomenta que la cocaína se metabolice o se convierta a su metabolismo, a su metabolito inactivo, que sería la benzoilecgonina, de manera tal de que se disminuyen las complicaciones de intoxicación en este tipo de pacientes. El enema rectal en algunos casos suele utilizarse para agilizar esta expulsión de los ediles. Sin embargo, igualmente se prefiere únicamente el uso del polietilenglicol a través bien sea de sonda nasogástrica o de ingesta propia por el paciente a razón de aproximadamente 1 litro, 2 litros hora, o al menos cumplir 4 litros al día para poder fomentar la expulsión completa de estos ediles. Dependiendo de la velocidad, la cantidad y la instauración del polietilenglicol en el paciente, puede ser más rápida la eliminación de los mismos. Tanto así que se habla de que 1 litro hora puede inclusive eliminar todos los ediles en las 72 horas próximas a la hospitalización. Los emetizantes y los procinéticos, como por ejemplo la metoclopramida o la eritromicina, también pueden fomentar el tracto gastrointestinal del paciente a fin de que la hospitalización se reduzca y pueda, en ese caso, poder trasladarse el paciente, una vez eliminado todos los empaques, a los organismos judiciales del Estado para que puedan seguir con los mecanismos pertinentes. En estos pacientes, ¿cuáles serían los criterios de egreso o de alta hospitalaria? En todos siempre tiene que existir la evidencia radiológica de que no existe ningún dedil para ese momento. Sin embargo, no se especifica, como tal cuál de las tres alternativas es la más idónea. En primer lugar, tenemos aquel paciente que haya evacuado 2 oportunidades sin la liberación de ningún tipo de paquete, en conjunto con otras 24 horas anexas para la observación clínica. En otros lugares se establecen que puede ser 3 deposiciones sin paquetes, previamente realizándose un lavado intestinal con polietilenglicol. Y en otros únicamente las 2 evacuaciones sin paquetes. Pero recordando que siempre, en todo momento, debe tener una radiografía de abdomen normal. En aquellos casos de oclusión intestinal, estos representan el 0,3 hasta el 5% de los casos de identificación de los body packers que llegan a urgencia. Esto usualmente ocurre más que todo por oclusión mecánica en aquellos segmentos donde, dependiendo del tamaño del edil, la cantidad o el tránsito intestinal de este paciente, puedan fomentar esta obstrucción, considerándose como más frecuentes el ilion terminal, el píloro y el ángulo esplénico. Asimismo, también puede estar causada por el uso de estos medicamentos antiperistálticos, ¿ok? Que puedan presentar una parálisis intestinal secundaria a los mismos. ¿Cuáles serían las complicaciones? En primer lugar, la dilatación intestinal, teniendo entonces en este apartado el riesgo, mejor dicho, de perforación intestinal, peritonitis e inclusive de shock séptico. La intoxicación, bien sea por absorción transmembrana o por ruptura de estos ediles. La broncoaspiración ante el retraso o la oclusión intestinal presente, estos ediles pueden evidentemente ir trasladándose de caudal hacia,
de caudal hacia cefálico para, evidentemente, correr este riesgo. También puede presentar úlceras gástricas o hemorragias digestivas superiores y, en otra instancia, mediastinitis. En estos pacientes, ¿qué es lo que se debe de hacer? En primer lugar, tratamiento conservador. Establecer dieta absoluta ante cualquier eventualidad para poder trasladar al paciente a quirófano, mantener la sueroterapia, interrumpir cualquier tipo de laxante y mantener el control de signos vitales. En caso que el paciente presente estabilidad hemodinámica o no tenga ninguna contraindicación, se realiza la laparotomía urgente con la extracción de paquetes. ¿En qué momento se debe realizar esta? Bueno, son aquellos pacientes donde se evidencian signos de intoxicación grave, leucocitosis progresiva a lo largo de la hospitalización o que presenten una hemorragia digestiva masiva, es decir, que haya aumentado la hemorragia que previamente pudo haberse suscitado. Cuando hablamos del paciente intoxicado, mayormente aquí vamos a tocar es la cocaína en vista del alto porcentaje de pacientes que transportan esto intracorpóreamente a lo largo de su jornada o estrategia de body packer. Recordemos que la cocaína es un alcaloide psicoestimulante obtenido de la planta Erythrocylon coca, cuya vida media es de 30 a 90 minutos aproximadamente, fácilmente metabolizada tanto por enzimas plasmáticas como hepáticas y con una alta excreción urinaria. La cantidad de pacientes que llegan a la urgencia intoxicados por este estupefaciente es alrededor del 0,6 al 3%, una muy baja incidencia, mayormente por todas estas estrategias tan actuales y tan específicas que se han llevado a cabo. La mortalidad ronda entre el 56 al 68% y la intoxicación es inclusive posible con paquetes intactos, mayormente por esta distribución o esta absorción transmembrana que puede presentar la cocaína, dependiendo del tipo de embalaje o de empaquetado que presente en la misma. Pero, ¿qué es lo que ocurre con este paciente? Una vez que la cocaína es liberada y es absorbida, ella lo que va a generar es un bloqueo de recaptación presináptica de aquellos neurotransmisores, bien sean noradrenalina, epinefrina, serotonina. ¿Y esto qué es lo que va a generarnos? Un síndrome de hiperestimulación del sistema nervioso central y a su vez del sistema nervioso simpático, a través de una hiperestimulación adrenérgica que nos va a generar un síndrome simpático mimético. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a encontrar entonces con un paciente con hipertermia, con convulsiones, con complicaciones cardiovasculares, bien sea por arritmias o por esta hipertensión maligna, esta hipertensión sostenida. Puede tener trastornos hidroelectrolíticos e inclusive trastornos del equilibrio ácido básico. A su vez, puede presentar complicaciones abdominales caracterizadas por, de repente, ulcus gástrico, perforación de víscera hueca, hemoperitoneo, infartos viscerales, isquemia intestinal, entre otras alteraciones como la colitis isquémica, que tanto las primeras como estas pueden conllevar a un fallo multiorgánico. En esta condición, ¿qué es lo que se suele hacer? Como la cocaína no tiene antídoto, a diferencia de repente si estuviese el paciente transportando opioides, donde pudiésemos utilizar la naloxona como antídoto, al la cocaína no tener uno, lo que se realiza es un protocolo general donde se traslada al paciente a una unidad de cuidados donde puedan tener un equipo de reanimación cardiopulmonar específico ante cualquier eventualidad, mantener el control farmacológico de las posibles eventualidades que se puedan suscitar, ya que con la cocaína, y como dijimos, ante esta alta respuesta adrenérgica, vamos a usualmente encontrar un paciente con altas cifras de presión arterial. ¿Que es lo ideal? Utilizar un vasodilatador endovenoso, como pudiese ser el nitroprusiato sódico, de repente dosificación de 50 miligramos diluido en 250 cc de solución destrozada al 5%, bien sea a una indicación de mantenimiento de 21 cc hora o al juicio del facultativo que reciba el paciente en el área de urgencia. O en otra oportunidad, un bloqueador alfa, como sería la fentolamina. En aquellos casos donde el paciente presente convulsiones, podemos sencillamente utilizar aquello que tengamos disponible en nuestra área de urgencias, como pudiese ser el diazepam, para mitigar las mismas. Lo importante es que todo paciente que se oriente el diagnóstico como transportador de cocaína intracorpórea y que esté en esta condición clínica ha de ser trasladado a una unidad de cuidados intermedios o de unidad de cuidados intensivos a fin de garantizarle un soporte médico avanzado. Y una vez que el paciente logre este, estabilizarse lo mayor posible, evaluando los riesgos-beneficios, el paciente ha de ser llevado a mesa quirúrgica. ¿Cuáles son las indicaciones absolutas para que el paciente que identifiquemos como un body packer sea llevado a mesa operatoria? En primer lugar, estos síntomas de intoxicación adrenérgica que nos orientan a que el paciente probablemente estaba transportando cocaína. Y en vista de no contar con antídoto, lo primero que se debe realizar en caso de la estabilidad hemodinámica es la cirugía para eliminar este transporte. En aquellos casos de hemorragia digestiva alta, en aquellos pacientes con presentación de perforación de úlcera víscera hueca, peritonitis, aquellos que presenten convulsiones de hipertensión arterial refractarias u oclusiones intestinales resistentes al manejo conservador. ¿Cuándo pudiésemos establecer un criterio relativo para la intervención quirúrgica del paciente? Aquel que ha tenido un retraso en la eliminación de los paquetes vía evacuatoria por más de 5 días y aquel donde los paquetes que se logran expulsar
se evidencien dañados, ya que cualquier paquete dañado, abierto, lesionado o con menor cantidad respecto a los anteriores nos orienta a que la droga probablemente se liberó o transmembrana o al momento de la rotura se ha liberado el tracto gastrointestinal y eso va a fomentar tanto la absorción como la presencia de algún toxíndrome por intoxicación. Este algoritmo que les traigo a colación es un algoritmo realizado por el Hospital de Bellvitge en Barcelona, donde básicamente nos relatan cómo es el abordaje clínico de los body packers al momento de trasladarse a un área de urgencias. En primer lugar, se hace con lo que sería con cualquier tipo de paciente. En primer lugar, la anamnesis, haciendo énfasis en el momento en el que se logró identificar el paciente como un body packer de la cantidad de dediles o de empaques que cuenta en su organismo, la exploración física, un estudio radiológico adecuado para evaluar tanto la cavidad torácica como la cavidad abdominal, asegurándonos de no tener un diagnóstico inequívoco o un falso negativo, analíticas y electrocardiogramas para verificar que el trazado no tenga ninguna alteración. En caso que este paciente no tenga alteraciones, es decir, se presente como asintomático, se mantiene una dieta normal, se utilizan las medidas para fomentar el tránsito gastrointestinal o protectoras con el uso del polietilenglicol, se mantienen evaluaciones rutinarias con una temporalidad específica, dependiendo del centro médico, en este caso cada 8 horas, y se observa clínicamente. Si la evolución clínica es favorable, se mantienen las directrices que hemos venido conversando. Las dos evacuaciones indedibles, el estudio radiológico y si todo está normal, el paciente se egresa. Si la evaluación es tórpida o incorrecta o en primera instancia el paciente cuando llega a urgencias cuenta con cierto grado de alteraciones, se divide el paciente en dos para seguir con el algoritmo, bien sea porque el paciente presenta síntomas de intoxicación o de oclusión intestinal. Si el paciente presenta síntomas de intoxicación, en este caso utilizaron el algoritmo relacionado con la cocaína. Recordar, en primera instancia, trasladar al paciente a una unidad de cuidados intermedios o de unidad de cuidados intensivos, tratando las complicaciones, bien sea mitigando las convulsiones o disminuyendo la presión arterial del paciente con el nitroprusiato como fármaco de elección. Si la evolución clínica de él es favorable y se logra estabilizar, se transporta inmediatamente a quirófano para una cirugía urgente. Si el paciente persiste con inestabilidad, se mantiene en unidad de cuidados intensivos a fin de mantener todo preparado ante cualquier parada cardiorrespiratoria que pueda suscitarse. Si por el contrario evidenciamos un paciente con oclusión intestinal, nuevamente recordar la dieta absoluta, sueroterapia, instauración de sonda nasogástrica para de repente disminuir las complicaciones relacionadas a la dilatación a la dilatación abdominal, el uso de medicamentos como la buscapina, la suspensión de los laxantes y los estudios radiológicos. Nuevamente, si la evolución clínica es favorable, se trata como un paciente sintomático donde el tratamiento pasa a ser el estándar y nos encontramos a la espera de la liberación de los paquetes. En caso de que sea desfavorable o tórpida la evaluación, en este caso nos mantenemos con una cirugía urgente. Este otro algoritmo lo realizaron en Colombia, donde nuevamente son algoritmos similares. Se sospecha el body packer y se hace interconsulta tanto con el departamento de cirugía general como para que esté alerta ante cualquier complicación, como con el departamento de toxicología para que brinde apoyo al urgenciólogo de guardia. En esta entidad se realizan examen físico y radiografías abdominales para confirmar la existencia de los paquetes intraabdominalmente y la evaluación por toxicología. Si esto representa positividad, se establece primero si la rayos X es concluyente para esta entidad clínica o no. De serlo, se confirma el body packer y se vuelve a dividir en asintomático o sintomático. Nuevamente, el asintomático, lo que hemos venido conversando, manejo de sintomatología con tratamiento específicamente para los mismos, la preparación de soluciones con polietilenglicol a través de sonda nasogástrica o bioral, dependiendo del tipo de paciente, la expectancia de la eliminación de todos los paquetes vía rectal y el momento en el que estos coincidan con los principalmente orientados con una radiografía negativa en dos adecuaciones sin paquetes, el paciente es egresado y se otorga a los organismos judiciales pertinentes como un paciente clínicamente limpio. Si por el contrario es sintomático, bien sea por obstrucción, perforación o intoxicación, lo principal, como hemos venido conversando, es la estabilidad hemodinámica del paciente. Si existe, se verifica la existencia de un antídoto para el toxíndrome que estamos verificando. De existir, se administra y se espera si hay una respuesta acorde a la terapia o no. De existir una respuesta favorable, se mantiene el tratamiento de un paciente estándar. De no existir una respuesta favorable, de no tener un antídoto o de no estar estable, o de ya estar estable el paciente, pero de repente sospechar que el mismo puede haber estado transportando cocaína, nos mantenemos con el tratamiento quirúrgico de emergencia.
¿Cómo logramos realizar adecuadamente el diagnóstico? Creo que ya hemos venido conversando. En primer lugar, es la presunción clínica epidemiológicamente, bien sea porque el paciente cumple con la descripción de un body packer, como venimos mencionando, bien sea porque está entre los 20 y 40 años, un masculino que llega de repente de un país del sur, de América, o bien sea porque ya se realizó un estudio radiológico de alta sensibilidad y especificidad. En este caso, la radiografía simple abdominal cuenta con una especificidad de casi el 96% y la contrastada con una sensibilidad del 96%, no ameritando de otros estudios para el diagnóstico de esta entidad clínica. ¿Qué vamos a ver en ellas? Vamos a ver el signo del doble condón, que no es más que la radiopacidad que se genera en vista de la persistencia de aire entre la droga y la membrana que lo recubre, o el signo de Rosetta, que no sería más que en aquellos pacientes que cuentan con estos paquetes donde hay continuidad entre un dedil y otro, la roseta se refiere al aire en la zona del anudado. Fí- Fíjense en estas radiografías de abdomen donde vemos, déjenme ver si puedo colocarle el puntero, donde vemos estas estructuras ovoideas, radiopacas, blanquecinas, lúcidas, que nos están orientando que el paciente, su tracto gastrointestinal, cuenta con el transporte de algún tipo de sustancia recubierta en alguna membrana que logra dilucidarse a través de la radiografía. En caso de algún tipo de duda o de que la radiografía no sea completamente diagnóstica, existe la posibilidad de realizar tomografías abdominopélvicas simples, donde ya la sensibilidad aumenta al 95%, inclusive llegando al 100%. La ecografía abdominal, igual que la resonancia magnética, no suelen ser los estudios de elección y esta última no suele ser recomendada. ¿De acuerdo? Suelen ser los estudios de imágenes los únicos en primera instancia o los gold estándar para poder establecer el diagnóstico de estas entidades. Sabemos que en cualquier paciente que transporte sustancias o que las haya consumido, los estudios tanto en sangre como de orina pueden ser favorables al momento de diagnosticarlo, sobre todo aquellos metabolitos que podemos encontrar, pero la sensibilidad es muy baja, sobre todo porque los valores positivos pueden inclusive encontrarse en aquellos pacientes con paquetes íntegros y la negatividad no excluye el diagnóstico. Recordemos que los pacientes bueno, estos individuos que transportan las drogas intracorpóreamente, a veces suelen ser consumidores. Entonces, el valor positivo que vamos a encontrar en estas pruebas de laboratorio no necesariamente nos están orientando que él está transportando actualmente una droga, sino que más bien la consumió en algún momento. En estas tomografías de abdomen, fíjense cómo se vuelven a evidenciar estas estructuras entre cilíndricas y ovaladas, nuevamente con ese aumento similar a la densidad del hueso, que nos orienta que es una sustancia que está transportando con una membrana específica que puede catalogarse de esa forma. En este otro corte, nuevamente, se puede evidenciar las mismas. E incluso en tractos un poco más superiores de la parte gastrointestinal, fíjense cómo en estómago y en la primera porción del duodeno podemos también evidenciar el transporte de estas sustancias. A fin de reforzar un poco lo que hemos venido conversando, traje a colación el siguiente caso clínico, donde podemos evaluar a un paciente que nos llega de urgencias, 37 años, recluido en una prisión del condado, en este caso en Arabia Saudita, quien presentó un dolor torácico súbito inespecífico y fue trasladado inmediatamente al área de urgencias de un hospital, donde minutos más tarde fallece. En esta instancia, lo único que nos pudiese orientar a que es un body packer es nada más el rango etario, de entre 30 a 40 años y el sexo que es masculino. A partir de ahí, como la sintomatología es inespecífica, no sabemos todavía si es un body packer o no. En vista del fallecimiento tan rápido al momento de llegar a la urgencia, se solicita el apoyo con medicina forense para determinar la causa del fallecimiento, ya que el paciente contaba de repente con abrasiones y contusiones en cabeza y en tórax anterior. Al evaluar al paciente, se evidencia un cuerpo extraño envuelto en látex y plástico con una sustancia blanca en su interior, tanto así que se logra delimitar en el área bucal. Fíjense la imagen con ese plástico anaranjado. Ya aquí no creo que haya duda de que eso que está teniendo el paciente en la boca puede ser un dedil donde transportaba algún tipo de sustancia, bien sea por body packing. Ahora, ¿por qué está en la boca? Fue reflujo, fue broncoaspiración. De momento, como el paciente no llegó para poder ser evaluado, desconocemos. Lo que logra catalogar el Departamento de Medicina Forense es que el paciente tuvo hemorragia cerebral y edema pulmonar. Y en la autopsia se evidenciaron a nivel abdominal similares paquetes y sustancias de tamaño variable de coloración blanca y grisácea. Fíjense que ya a nivel del estómago vemos nuevamente otros empaques de distinta coloración, pero nuevamente con esa sustancia. Y en el intestino también podemos evidenciar la misma. Y aquí evidentemente no hay duda de que estamos ante un caso de body packing que lamentablemente ante la intoxicación por la sustancia falleció.
¿Qué se logró constatar? Se lograron incautar 25 gramos de metanfetamina y 19 gramos de teta-hidrocannabinol, lo cual establecería que la causa de fallecimiento, teniendo en cuenta los síntomas y las consideraciones clínicas, una intoxicación por metanfetaminas. Ahora bien, hemos hablado de la parte clínica. Y si bien la parte clínica y la parte legal siempre se mantienen relacionadas, no es la misma una que otra. ¿Cuáles son las consideraciones legales? En el momento en el que se elaboró el presente trabajo, las consideraciones legales más específicas que logramos encontrar fue la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España en su capítulo 4 del artículo 520, la cual establece respecto a estos individuos que estos pacientes han de estar retenidos en un hospital por parte del ente gubernamental competente durante un plazo máximo de 72 horas. Sin embargo, como comenzamos la disertación, recordar que estos pacientes para la expulsión completa de los dediles requieren de al menos entre el primer día de hospitalización hasta el sexto o séptimo día. Por ende, las 72 horas pueden ser directriz del ente gubernamental, pero clínicamente requeriría de más días de hospitalización. Asimismo, la policía se encargará de la custodia del paciente, así como de cualquier prueba o dedil obtenido a través de la expulsión del mismo. Si la detección de estos paquetes de droga es un hallazgo, evidentemente, tanto en España como en cualquier otro ente gubernamental, ha de ser notificado a los agentes de seguridad del Estado. Y todo estudio, aquí colocan nada más las radiografías, pero personalmente considero que todo estudio, toda evolución clínica, y en este caso los estudios radiológicos, siempre han de ser informados por el especialista pertinente, porque toda la hospitalización de estos pacientes siempre es necesaria para la actuación judicial adecuada al momento de egreso del paciente. ¿Qué recomendaciones pudiésemos dar ante esta situación? En primer lugar, nunca desestimar el caso de intoxicaciones atribuyendo el mismo al consumo. De repente, en nuestra inexperiencia, en los médicos más jóvenes que están en el área de urgencia, que como es un caso que nada más se presenta muy pocas veces por año, de repente llega un paciente con las características de intoxicación y lo atribuyen más a consumo que a transporte intracorpóreo. Entonces, nunca desestimar, siempre realizar los mecanismos descritos en los algoritmos de forma adecuada a fin de confirmar los diagnósticos. El alto nivel de sospecha siempre ha de realizarse según la epidemiología de cada sector. Si nos encontramos en un país en el que suelen acudir a este tipo de pacientes, bien sea como ventana para trasladarse a otros o este es el punto de partida final y cuentan con la descripción epidemiológica típica, siempre mantener un alto nivel de sospecha. El tratamiento en aquellos pacientes que cuentan con condiciones clínicas acordes, bien sea porque están estables o son asintomáticos, ha de ser expectante, siempre ha de ser conservador. Ya hemos conversado y la literatura médica internacional lo prueba de que entre el 80 y el 88% de los pacientes no requieren de cirugía ni de emergencia ni electiva para la resolución de estos casos ni para la expulsión de los dediles. Por ende, el tratamiento conservador siempre va a ser el más acorde en estas oportunidades. Y siempre en caso de identificarse que la muestra cuente con un antídoto específico, utilizarlo. En caso de no, verificar la disponibilidad del mismo. No es lo mismo, como ya mencioné, que tengamos un paciente que por cualquier razón esté trasladando estupefacientes como la cocaína, que conocemos que no tiene antídoto, a que de repente esté estableciendo esta estrategia de body packing para trasladar opiáceos entre un lugar a otro. En este caso, una vez que se confirme ese diagnóstico, sabemos que como con el antídoto, la naloxona, podemos fácilmente revertir los síntomas o por lo menos estabilizar al paciente y ya posteriormente, de requerirlo, llevarlo a pabellón. Como conclusión, siempre emplear los protocolos específicos para esta entidad según el ente gubernamental y el establecimiento de salud al que acuda este individuo, favoreciendo siempre su abordaje tanto diagnóstico como terapéutico. Y la terapia conservadora siempre debe realizarse con polietilenglicol, ya que ante la duda es preferiblemente evitar. ¿De acuerdo? Recordemos que, como se mencionó, el polietilenglicol, ante su alto pH, logra estabilizar y convertir a la cocaína en su metabolito inactivo, de manera tal de que es una estrategia altamente eficaz y segura para el individuo que en este momento se convierte en un paciente. En aquellos casos de oclusión intestinal e intoxicación, aquellas complicaciones son poco frecuentes, pero pueden precisar de un abordaje quirúrgico urgente y no por eso han de desestimarse. Sin más que agregar, les dejo la bibliografía en la que en este momento se elaboró el presente trabajo y muchísimas gracias por estar presentes aquí conmigo en este compartir. Excelente presentación, Daniel. Para nosotros un orgullo tenerte aquí. No me dejaste hacer la presentación, tú empezaste a hablar solito, pero bueno,
si Daniel es egresado del primer diplomado de toxicología clínica de la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente es residente de cardiología del hospital, se me fue el nombre de Daniel. El doctor Carlos Arbelo, el El militar de doctor del Caracas. Hospital Carlos Arbelo, sí. Y ya, por supuesto, en este tiempo que tuvimos de vacaciones, Daniel hizo medicina interna también. Un honor para nosotros tenerte aquí. Excelente tu presentación. Abrimos, por favor, la ronda de preguntas. Sí, doctor Alexis Morales, le tengo por allí, profe. Bueno, gracias, ¿verdad? Agradecerle al doctor Daniel por la presentación. Como lo decía desde un principio, es un tema poco común, pero qué interesante que nos haya refrescado, que nos hayas puesto a estudiar. Lo interesante de tener algoritmos en nuestros servicios de toxicología médica o toxicología clínica, porque es algo que no se escapa, ¿no? Es algo definitivamente que nos puede pasar en una emergencia y nos puede poner a dar carrera a todo el mundo. Yo creo que de verdad Exacto. te felicito. Felicito, ya se ve esa formación en los diplomados que están ustedes organizando, excelente. Y como tú lo decías, creo que hasta ahora el Politécnico es el que pareciera que tuviera mayor evidencia, ¿no? Aunque se han utilizado algunos otros laxantes, pero pareciera que el Politécnico, y tú hiciste una excelente presentación hablando de las contraindicaciones, que eso es importante, ¿no? Cuando tú propones utilizar algo, ¿cuáles son las contraindicaciones y cuáles son los beneficios de hacerlo? Te felicito, de verdad que sí. Ya me pondré otra vez a revisar el tema y revisar esos algoritmos que tú nos has presentado. Muchas Muchísimas gracias, gracias doctor. por tu presentación. Doctora Yalix Aular, ¿estás por allí? ¿Quieres hacer la profesora Yalix Aular de la Universidad de Carabobo siempre nos está comentando? ¿Tienes por allí micrófono, profe? Le damos la bienvenida, que también está por allí, al doctor Camilo Uribe desde Colombia. Si quieres intervenir, profe, también están abiertos los micrófonos. Hola Ángel, muy Buenas buenas tardes. tardes. Doctor Daniel, gracias por la invitación y la revisión. Este es un tema que si bien no es de observar de todos los días, sí es de picos. Hay momentos en que se incrementa el número de pacientes y siempre debemos recordar que el crimen organizado va un paso adelante de nosotros. He tenido la experiencia de pacientes capturados en aeropuerto internacional, llevados a un servicio de urgencias, asintomáticos como los que usted presentaba. Se toma la placa de TOE, del RX de abdomen de pelvis, y el RX es normal. El paciente completamente asintomático, pero el mismo paciente certifica que ingirió los body pack. Tomamos la tomografía y en la tomografía evidentemente se encuentran los cuerpos extraños. Es ese 4% o 3% que no logramos observar en los rayos X, así sean de alta calidad. ¿Por qué? Porque el delincuente también conoce esto y busca la forma de que el body pack vaya también envuelto en una sustancia que produzca radiolucidez, no ser radiopaco. Y esto impide la observación. ¿Eso por qué lo comenzaron a hacer? A partir de que comenzaron a montarse máquinas de rayos X en En los aeropuertos aeropuertos. internacionales en muchos países. Entonces siempre hay que pensar de que asintomáticos, prueba toxicológica negativa, pero autoridad y paciente insisten, el paso a seguir en ese momento es la tomografía. Gracias. Gracias a usted, doctor. Sí, así es. El crimen organizado siempre va adelante y siempre se las ingenia, ¿no? Siempre tiene, es muy hábil, es muy astuto. Profesora Ular. Ok, muchísimas gracias. Lo que pasa es que no conseguía para devolverme, estaba agradeciendo la presentación. No, solamente eso, ratificar, excelente la presentación, la actualización está muy bien, porque a pesar de que acá no tenemos tantas cifras de este tipo de eventos, pues, pero es importante que los toxicólogos estén preparados en las emergencias para si ocurre alguna de estas situaciones. Maravilloso. Felicitaciones al doctor que hizo la presentación. No tengo nada más que agregar. Muchas gracias. Gracias, doctora. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, ¿algún otro comentario? No. Bueno, doctor César de Pool, el cierre, por Maestra, favor. Doctor Orlando Delgado. Doctor Orlando. mucho gusto, doctor Daniel, excelente presentación.
Yo soy toxicólogo de acá de Nicaragua y bueno, acá en el país no tenemos muchos casos de eso. Que yo recuerde, no hemos registrado casos de body packers o body stuffers. Sí hemos registrado, permítanme, voy a cambiar de lugar acá, porque va el vendedor ambulante. Entonces, yo les decía a ustedes que en Nicaragua no hemos tenido de estos casos. Sí hemos tenido casos de pacientes que llegan con un cuadro agudo por consumo de la sustancia eh, con algunas frecuencias, pero no de este estilo, ¿no? Lo que hemos es más que todo leído y hemos visto en televisión. Yo, entonces me tomé la libertad de invitar a residentes de medicina interna del Hospital Alemán, donde comparto yo la cátedra de toxicología con los médicos. Entonces ellos también están aquí conectados porque para nosotros es un tema bastante novedoso y sobre todo ya verlo, digamos, de tú a tú, ¿no? Exacto. Ya explicado por alguien que ha manejado casos y no solamente tan abstracto en un libro o en un artículo. Felicidades, doctor. Excelente presentación. Muchas gracias, doctor Así, Orlando. así es, por aquí también le damos la bienvenida a los estudiantes del primer diplomado de toxicología clínica de la Universidad Continental de Perú, que por allí también andan atentos, porque va a ser uno de los temas que se va a tocar en el módulo 8, doctor Depul. Te dejo entonces con la despedida. Muchísimas gracias, sí, y bueno, gracias siempre a todos los que nos apoyan, a los que nos acompañan con estos compartires que estamos haciendo con la organización desde Venezuela. Y es algo que queremos ofrecer a todos a nivel latinoamericano también, colocar nuestro granito de arena en la formación. Gracias, Daniel. Excelente tema, ¿ok? Me encantó cómo lo manejaste y solo colocar a consideración para los toxicólogos siempre, a los médicos que están en emergencias que pueden ser incluso pediatras, porque también tenemos casos de menores de edad, lamentablemente, que acuden a esto, por supuesto, en busca de todos estos que están reclutando, como decían también el profesor, ellos están un paso adelante de nosotros. Cuando nosotros ya no sabemos, ellos están allí, ya pensando, maquinando. En nuestra experiencia, la que yo recuerdo fue un paciente que se puso muy nervioso y entonces incluso luego llegamos a saber que había tomado no sé si era una dosis o dos dosis de este tipo de medicamento tipo buscapina y también omeprazol porque él pensaba que era que le iba a dar acidez y entonces tener todo eso en el estómago y para que se retrasara el vaciamiento gástrico. Es decir, todo un tema que también puede hacer, por supuesto, interacción con esas drogas si acaso hubiera esta ruptura de estos ediles. Entonces tenemos que estar preparados para todo, como decía la profesora Yalitza. ¿Cómo vamos a prepararnos? ¿Cómo vamos a estudiar las posibles interacciones con estas drogas? Por eso creo que ha sido importante y gracias porque has preparado muy bien este tema, más bien. ¿Cómo te sentiste tú, Daniel, en prepararlo? Bueno, el tema previamente lo habíamos preparado la doctora Yolángel y mi persona cuando estaba cursando el primer curso de toxicología, el primer diplomado de toxicología clínica con ustedes, de hecho. Y en aquel momento quedamos muy felices con la manera en la que el trabajo quedó finalizado, sobre todo porque era una perspectiva refrescante del tema. Uno cuando busca literatura internacional de esto, siempre es un reporte de un caso o es un pequeño esbozo de qué es lo que hay que hacer. Entonces, el hecho de haber podido recopilar todas esas pequeñas cosas que podíamos haber obtenido a nivel internacional y traerlas a una presentación con algoritmos, con manejo, con la clasificación de los pacientes, el hecho de haber podido realizar eso de esa manera tan consona y tan agradable fue bastante satisfactorio, doctor. Excelente, me alegro muchísimo. Muchas Así gracias es. también, Yolángel. Invitamos, sí, profe, un segundito, invitamos a que está saludando el doctor Orlando Delgado a sus residentes del Hospital Alemán Nicaragüense Carlos Marx. Queremos invitarlo, profe, si tienes algún tema también que quieran tus residentes compartir con nosotros, pues nada, estamos bienvenidos, nos contactan, porque la idea es esa, hacer un compartir académico. Si bien es cierto que es de la Sociedad Venezolana de Toxicología, pues estamos abiertos para la docencia, para seguir impartiendo y aportando, ¿no? Conocimiento en todo el área latinoamericana. Y también por allí saludan una de las niñas desde Huancayo, Perú. Bueno, prepararemos entonces este tema también. El turbante, cortesía de Claudimar García, que por allí anda. El Zoom, cortesía de tu farmacéutico pendiente. Ya tenemos patrocinadores de full, ¿viste? Estamos progresando, Veneno, estamos progresando. Por supuesto, claro que Este, sí.
Así es. Recuerden que él terminas de grabar ahorita, doctor, y entonces subimos en el transcurso de hoy y mañana, cuando lo permita la plataforma, dejamos colgado entonces el compartir en el canal de YouTube. Yo la veo con veneno. Allí nos seguimos viendo. Un gran abrazo a todos y bueno, Sierra de Pool. Nos vemos entonces, Dios mediante, el mes de febrero, de marzo. Hasta luego, doctores, encantado. Chao. Gracias, Hasta luego. Angelita. Hasta luego. Gracias a todos por el compartir. Chao, chao.